Hola, soy Calva de Jesús Sepúlveda Díaz, estudiante en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. El día de hoy les hablaré del tema Capítulo 3, Organización y Clasificación de Datos, en Estadística General. Sin más preámbulos, empecemos. Te presento esta situación-problema, que se trata de un vendedor de autos nuevos y usados, preocupado por las pocas unidades vendidas durante los últimos meses. Decide realizar una encuesta a 50 propietarios de carros para determinar las razones de esa disminución y, por tanto, tomar las decisiones necesarias para solucionar el problema. Una de las preguntas interesantes que nos bota este problema es: ¿cuál es la marca de carro que usted desearía comprar? El primer paso para la solución que nos pide que construyamos una tabla de distribución para la variable marca. Lo que se refiere que vamos a analizar una serie de datos con un número alrededor de 50 datos. Como se puede ver, la encuesta se hizo a 50 propietarios de carros. Lo que eso vamos a agrupar y así vamos a establecer una tabla de frecuencias. Como podemos ver, ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia para la variable marca construida, que contiene el número de clase, la marca de carro, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. En el número de clase podemos ver los 7 clases de carros que hay. Nos pasamos a la marca de carros, que se trata de qué marcas de carro hay. Que hay Toyota, Nissan, Ford, Sabura, Mazda, Hyundai y Daewoo. En frecuencia absoluta podemos definir cuántos Toyotas hay. Quiere decir que hay 24 carros Toyotas. Así sucesivamente pasa con Nissan. En frecuencia relativa nos encargamos de dividir 24 entre 50 para que nos dé el resultado de 0.48 Así sucesivamente 4 por 50, ya que 50 es el total de carros que hay. En frecuencia relativa porcentual sacamos el porcentaje, como lo dice, 0.48 entre 100. El problema también nos pedía interpretar los estadísticos F2 y H2. La interpretación sería F2. Nos ubicamos en el cuadro, que quiere decir frecuencia absoluta del casillero 2, que se encuentra el 4. Quiere decir que hay 4 propietarios de carros de marca Toyota que desearían comprar. Podemos ubicarnos en frecuencia relativa, como nos pide en el casillero 2, que se trata de 0.0800, que quiere decir que es la proporción de carros que desearían comprar de marca Sabura. El siguiente paso sería elaborar el gráfico circular con la variable marca. Ya dibujado nuestro gráfico circular, podemos ver las cantidades que hay, con cada color significativo, que se puede definir 48% la marca Toyota, 8% la marca Nissan,
10% la marca Ford, 8% la marca Sabura, 8% la marca Mazda, 10% la marca Hyundai, 8% la marca Daewoo. El problema también nos pide representar los datos de glicina por miligramos de creatina en la recogida de 37 muestras. Como podemos ver, ahí está. Lo siguiente que hacemos es tomar esas 37 muestras. ¿Qué quiere decir? Continuamos. Los siguientes datos que podemos ver representan a miligramos de glicina por miligramos de creatina en las recogidas de 37 muestras, lo que indica que el número de muestras es 37. Quiere decir que tomamos esas 37 muestras, donde el número de muestras n va a ser de 37. Entonces n igual a 37. Para poder construir nuestra tabla de frecuencias, vamos a establecer los datos máximo y mínimo. Entonces el dato mínimo que encontramos en la tabla es de 0.008. Es el X mínimo. Y el dato máximo sería 0.440. Es decir, X máximo igual a 0.440. Tenemos ya el dato máximo y mínimo que nos sirve para determinar y encontrar el rango. Y ese rango es el valor máximo de 0.440 menos el valor mínimo de 0.008, que me da un rango de 0.432. Ya tengo entonces todos los datos. Ahora vamos a determinar cuántos intervalos o clases serán necesarios para construir mi tabla de frecuencias. Y para ello vamos a tomar la relación que Herbert Sturges en 1926 nos proporcionó, que es una relación muy útil. Y él propuso que fuera 1 más 3,3 logaritmo igual al número de muestras, que es 37, que nos da al número 6. Lo que quiere decir que voy a dividir mi muestra en 6 intervalos, en 6 grupos, en 6 clases. Ahora voy a establecer la amplitud de cada una de esas clases, de esos grupos. Es la razón, es la división entre rango y el número de intervalos. Por lo tanto, para este ejemplo sería 0,432, que es el rango, dividido entre 6, que es igual a 0,072. Por lo tanto, la amplitud de cada clase será de 0,072 clases. Entonces tengo aquí todo el resumen que he calculado hasta ahora. Tengo todos los datos, los 37 datos, el dato mínimo, el dato máximo, el rango, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo. Ahora, con estos insumos, vamos a construir nuestra tabla de frecuencia. Ya hemos construido nuestra tabla de frecuencias. Para ello, hemos determinado de dónde a dónde estableceremos los intervalos. Observen que hemos elegido las 0,072 clases. Entonces establecemos la amplitud de los intervalos de dónde a dónde va. La parte derecha es el límite inferior, la parte izquierda es el límite superior.
Observa que los tengo con símbolos como corchetes y paréntesis. El corchete indica que el dato que ponga en ese extremo sí pertenece al intervalo. Y el intervalo abierto significa que ese dato no pertenece a ese intervalo. Empecemos con el dato mínimo, que es 0,008, con el que arrancamos el primer intervalo. Como la amplitud del intervalo es de 0,72, entonces 0,008 me da a 0,080. Disculpa, 0,008 más 0,72 me da a 0,080. 0,080, por estar en un intervalo abierto, no forma parte de la clase. Forma parte de la clase siguiente. 170 más 0,72 me da 0,152. Y así voy construyendo mi tabla de frecuencias con mis intervalos, así sucesivamente. Ahora vamos a determinar la marca de clase. El dato que representa cada una de las clases, en este caso es la media, es el promedio. Y el promedio, la marca de clase XY de cada uno de los Y es el límite inferior LI, límite inferior que es a la izquierda y límite superior que es a la derecha. Pasamos a XY igual a límite inferior más límite superior entre 2. Vamos a sacar su media. Por lo tanto, esa relación me sirve para determinar cada una de las marcas de clase de estos intervalos. Voy. XY es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. XY igual a 0,008 más 0,080 entre 2 me da a 0,044. Así sucesivamente. Voy a sumar 0,080 más 0,152 entre 2, que es igual a 0,118. Así sucesivamente. Me paso a frecuencia acumulada. Entonces vamos a determinar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de datos que hay en cada uno de los intervalos. Tengo entonces todos los datos. Tengo mi tabla de frecuencia y la frecuencia absoluta de la clase 1. Vamos a determinar, vamos a contar en esta lista de los datos de glicina y los datos de creatina. En esa lista vamos a buscar los datos que están entre 0,008 menores a 0,080. Es decir, entonces nos daremos cuenta que son 14. Entonces mi frecuencia absoluta es 14. Entonces mi frecuencia absoluta para la clase 1 es 14. Vamos a hacerlo para la clase 2 entre 0,080 y 0,152. Serían 14 también. Y así sucesivamente hasta llegar a 37 muestras.
que son el total. Nos pasamos a determinar la frecuencia relativa. Ahora analicemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente el valor de la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Y para la clase 1 sería la división entre 14, que es mi frecuencia absoluta, dividido entre el número de datos, que es 37. Por lo tanto, 14 dividido a 37 da a 0,3784. El dato número 2 es 0,3784, que resulta de la división entre 14 por 37. Y así sucesivamente completamos nuestro cuadro de frecuencia relativa, completándole con el total, dando 0,054, sumando como relativa me debe sumar 1. Para la frecuencia relativa porcentual, simplemente multiplicamos la frecuencia relativa por 100 para que me dé el porcentaje. Por lo tanto, 0.3784 me da a 37,84%. Lo mismo hacemos con los siguientes datos. Y ahí a una vamos haciendo la operación y la suma me tiene que dar a 100. De la misma manera hacemos la frecuencia relativa porcentual acumulada. PI en porcentaje, entonces 37,84% más 37,84% me da a 75,68%, y así sucesivamente hasta que lleguemos a 100. Muy bien, entonces esta es mi tabla para todos los datos, que con los datos ya agrupados tengo esta tabla que va a ser un insumo fundamental para el análisis de estos datos. El siguiente caso es que me pide interpretar P4. Si observamos en la tabla, P4 corresponde a igual 5,4%, que indica que el 5,4 de porcentaje es de muestras que presentan entre 0,224 y 0,295 miligramos de glicina por miligramos de creatina. También nos pide interpretar F5 menos F2. Si nos ubicamos, es frecuencia absoluta de la clase número 5, que es igual a 35, y frecuencia absoluta acumulada, que es igual a 28. Entonces restamos 35 menos 28, que nos da igual a 7, que indica que 7 es la cantidad de muestras que presentan entre 0,150
y 0,367 miligramos de glicina por miligramos de creatina. El siguiente paso es elaborar un histograma de frecuencia para los datos de la tabla de la pregunta 4. Nuestra tabla ya está elaborada, como podemos ver, con los datos que encontramos. También nos pide elaborar un polígono de frecuencia con los datos de la pregunta 4. Ahí podemos observar cómo nuestros datos encontrados están ubicados y da a una forma absoluta de la variable de miligramos de glicina por miligramos de creatina, recogidas de 37 muestras. Esto fue todo para la solución del problema, donde elaboramos la tabla de frecuencia para datos agrupados, elaboramos un histograma, elaboramos el diagrama de pastel y elaboramos un polígono de frecuencia. Gracias. Respondiendo a la pregunta, la marca de carro que están interesados en tener son de la marca Toyota, que tiene el 48% más que los demás. Gracias.